Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio para mí hoy estar con ustedes para seguir este proceso de discipulado en el cual hemos estado experimentando los cambios en nuestro carácter, en lo que Dios, en el proyecto de Dios para nuestra vida, formando así el carácter de Cristo en nosotros. Hoy nos toca ya entrar al manual de transformación, que es el manual número 3, pero que hoy hemos pedido permiso al apóstol Abraham Castillo, nuestro apóstol general, para poder tener 2 o 3 enseñanzas que tengan que ver con el proceso desde el manual de identidad y el manual de carácter que vamos a estar trabajándolos a través de lo que el Señor ha mostrado en el libro El Magisterio de la Iglesia. Y usted me va a decir qué relación tiene una cosa con la otra. Pues déjeme decirle que estos 3 manuales son manuales que nos llevan en el propósito de Dios, en la transformación, y que nos están llevando en un proceso gradual para poder nosotros alcanzar la imagen de Cristo en nuestra vida, tener el estilo de vida de Cristo, tener el carácter de Cristo, los pensamientos de Cristo, y que nosotros podamos mostrar a Cristo en su total plenitud, hasta que nosotros lleguemos a esa plenitud, a esa manifestación de la gloria de Dios en nosotros, mostrando a Cristo en todas nuestras acciones, en toda nuestra forma de ser. Entonces tenemos hoy que nosotros empezar a notar que cada manual nos lleva en un proceso, y por eso necesitamos nosotros en estas 2, 3 enseñanzas que vamos a tener, o 3 discipulados que vamos a tener, vamos a ver el perfil que tenemos que haber alcanzado ya al haber avanzado ya en el manual de identidad. ¿Qué es lo que tenemos que haber logrado? ¿Qué es lo que tenemos que haber alcanzado? ¿Qué es lo que ya se debe estar manifestando en nosotros como hijos de Dios? Por eso cada enseñanza de las 29 o de las 19 enseñanzas que recibimos de identidad nos llevaron en un proceso, y cada una de las enseñanzas era para que nosotros alcanzáramos un área del perfil de lo que Cristo es, para que nosotros lo empecemos a reflejar y a vivir. De la misma manera, cuando entramos al carácter, que es definitivamente la expresión de Cristo con relación a su forma de ser, la manifestación del fruto del Espíritu en la vida de Cristo, pero también en la vida de cada creyente, de cada hijo de Dios, de cada discípulo. Por eso cuando nosotros vemos en el manual de carácter, vemos que este es el proyecto de Dios para Misión Cristiana del Calvario, pero también para la Iglesia de Cristo. Entonces también este manual nos da un perfil, el cual tenemos nosotros que haber alcanzado, logrado, y que ya se esté manifestando, y que ya sea un estilo de vida nuestro, el cual estemos reflejando y el cual estemos manifestando. Cuando nosotros hablamos ya del manual de transformación, estamos hablando de la forma, de lo que Dios quiere en nosotros, que es la imagen de Cristo en nosotros. Ya entendimos que somos hijos de Dios,
entendimos que nuestro Padre es Dios con una relación Padre-Hijo. Entendemos que el carácter de Cristo debe ser nuestro carácter también, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando ya entramos al manual de transformación, que es un manual que nos habla de la forma que debemos tener, no cualquier forma, ni la forma que yo quiera, ni la forma que el mundo quiere, ni la forma que la iglesia tradicional quiere, sino la forma que Cristo mostró como modelo por excelencia para que la iglesia de Jesucristo llegue a esa medida, a esa estatura y de la talla del varón perfecto. Entonces, antes de entrar a este manual, quiero decirle que cuando nosotros hablamos del perfil, estamos hablando en el libro del Magisterio de la Iglesia. En la página 36 encontramos nosotros las fases principales de la función magisterial de la Iglesia. Y en este libro, en su momento, el profeta César del Cid estará trasladándolo, enseñándolo, mostrándolo, para que lo podamos aplicar correctamente. Pero ya aquí, en este libro, en la página 36, encontramos nosotros ya el perfil que cada uno de nosotros tuvo que haber alcanzado en este proceso de cada enseñanza, desde el manual de identidad hasta el manual de carácter por el que vamos en este momento. Quiere decir entonces que si yo no alcancé el perfil de lo que se espera de mí como hijo de Dios, en mi estilo de vida, en mi carácter, entonces necesito regresar y ver qué es lo que no he dado como talla, qué es lo que no he alcanzado en este propósito de Dios. Por eso le decía desde el principio que era importante para nosotros entender que no son lecciones las que estamos recibiendo, sino un discipulado que nos enseña a guardar todas las cosas. En otras palabras, a hacer las cosas para que se conviertan en un estilo de vida en nosotros. De tal manera que ya no sea para nosotros difícil o una carga o que es imposible o que es duro, porque ya se volvió estilo de vida en nosotros. Estos manuales nos han llevado, con la ayuda del Espíritu Santo, nos han llevado en el entendimiento y nos han llevado en la transformación de nuestro carácter, de nuestro estilo de vida, a ser una iglesia gloriosa, donde podamos nosotros reflejar a Cristo en su plenitud. Por eso, cuando hablamos nosotros del perfil, este es el perfil de Cristo. Es lo que Cristo es lo que Cristo expresó, es lo que Cristo mostró. Y nosotros, teniendo la revelación, la palabra de Dios, la semilla del reino que nos fue revelada, es para la aplicación, no solo para la enseñanza, sino para la aplicación y la transformación en nuestro estilo de vida. Me tomo este tiempo porque hablando con nuestra cobertura, el apóstol Abraham Castillo, el apóstol general de la misión cristiana en Calvario, él nos ha autorizado para que hagamos esto, para que hagamos un pequeño análisis de qué hemos alcanzado, si lo hemos logrado, si hemos alcanzado los objetivos o no de estos manuales. Porque si no, estaríamos siendo discipulados a la manera antigua, donde solo era conocimiento sin aplicación. Teníamos mucho conocimiento, dejamos de ser ignorantes, como decía en una de las enseñanzas del manual de carácter, cuando yo les decía, hoy somos menos ignorantes, pero hoy somos más desobedientes. ¿Por qué? Porque hoy conocemos más, pero desobedecemos más.
Pero en esta transformación, Dios no solo quiere darnos la información, la revelación, la enseñanza, sino que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad que es Cristo, para que nosotros no estemos siguiendo una doctrina, sino a una persona, la persona de Jesucristo. Entonces, cuando yo empiezo a ver ya el manual número 3, su tema es transformación. Hoy vamos a ver por lo menos la introducción, la carta apostólica, para que el panorama se nos abra y podamos de esa manera saber de qué vamos a hablar en este tiempo, qué es lo que se va a estar enseñando y dónde debo aplicar esta revelación en mi vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de transformación, desde entradita, el apóstol Abraham en su carta apostólica nos define qué fue el manual de identidad y qué fue el manual de carácter. Se tiene que ver entonces el perfil de identidad y el perfil de carácter para ver por dónde vamos, para ver si ejecutamos correctamente o si dejamos algunas cosas sin aplicar en nuestra vida. En este libro, cuando yo veo en la página 36, veo varias cosas que son importantes, que cada enseñanza de cada manual nos da ese perfil que tenemos que estar dando ya nosotros como Iglesia de Cristo. Pero vayamos al manual número 3, transformación, y veamos lo que nuestro apóstol Abraham nos dice en esta carta apostólica. Dice: el manual de identidad nos enseñó sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Fíjese bien, lo que Dios quiere en nuestras vidas. En otras palabras, sobre su plan. El manual de carácter nos habla sobre cómo Dios quiere hacerlo. Y nos dice que es de acuerdo al estilo de la vida de Jesucristo. Este manual tiene que ver con forma, hablando ya del manual de transformación. Es una palabra compuesta que en sí nos está hablando de forma, la forma. Entonces, cuando hablamos nosotros de este manual, tiene que ver con forma, por eso su nombre es transformación. La palabra transformación denota varias cosas, dice nuestro apóstol. Una de ellas es una palabra compuesta, transformación. Se refiere al proceso de cambios de forma. Tiene el sentido de la palabra transoceánico, que quiere decir lo que recorre entre un océano y el otro. O sea, se refiere a distancias y un proceso para llegar de un lugar a otro. En otras palabras, cuando nuestro apóstol nos está hablando de este manual, ya nos está indicando que este manual nos va a dar la forma. ¿Pero qué forma? La forma de Cristo. Ya entendimos que identidad nos enseña sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas. Un nuevo estilo de vida conforme a la imagen de Cristo. Un estilo de vida de Cristo en nosotros. Y el manual de carácter nos está hablando sobre lo que Él quiere hacer. ¿Cómo lo quiere hacer? Transformando nuestro carácter. Ahora, cuando hablamos de la transformación, estamos entonces
entendiendo que es un proceso gradual de un lugar a otro, trayendo lo espiritual a la realidad de nuestros tiempos. Y no podemos nosotros ser transformados si no hemos nacido de nuevo. Esa es una de las cosas necesarias para nuestra vida, para poder tener la transformación. Ninguno que no ha nacido de nuevo puede ser transformado. Nosotros nos hemos encontrado con gente a la cual se ha metido al adiestramiento, al discipulado, y nos damos cuenta que con qué facilidad se salen, con qué facilidad dejan de hacer las cosas, desisten. Y muchas veces estamos discipulando gente que no ha nacido de nuevo. Esta transformación tiene que ver con la gente que ha nacido de nuevo, que ha salido del reino de las tinieblas y ha entrado al reino de su amado Hijo Jesucristo para ser transformados. Entonces, nuestro apóstol sigue diciéndonos en este manual que es un proceso que nos lleva a través de lo que Dios quiere producir en nuestras vidas. Tanto el estilo de vida como la forma, que es la que verdaderamente nos va a permitir alcanzar la imagen de Jesucristo. En todo lo que se haga, la forma es importante. Fíjense bien, el diseño, la forma es importante. ¿Por qué? Porque nuestro apóstol nos explica en esta carta, dice que la forma es importante porque podemos tener en una construcción diferentes materiales para la construcción, y con ello se puede construir varias cosas como una escuela, un hospital, una casa, etcétera. O sea, le podemos dar la forma que queremos porque tenemos todo el material, porque tenemos todo lo que necesitamos para construir algo. Pero aquí no se trata de construir algo, de hacer algo, sino de darle la forma que ya el arquitecto, que es nuestro Dios, definió que debe tener cada uno de nosotros. Yo no puedo dar la forma ni la talla que yo quiero, sino lo que ya Dios se determinó, y ese es su propósito en la vida de nosotros. Entonces, quien establece la forma de una construcción es el arquitecto, de acuerdo al propósito. ¿Para qué? ¿Para qué se va a hacer esa construcción? Si es para una casa, se va a hacer de acuerdo a una vivienda. Si va a ser para un hospital, tiene que ser totalmente diferente. Si va a ser para una escuela, tiene que tener las áreas específicas para una escuela. Pero en este caso, cuando el arquitecto divino ya establece y nos revela a nosotros la forma que debemos tener, y la forma es Cristo. No hay otro modelo, no hay otra forma, no hay otro diseño. Y aunque puedan haber otras formas, aunque puedan haber otros modelos, aunque puedan haber otros diseños, Dios estableció ya su propósito, que es que nosotros lleguemos a la imagen de Jesucristo. Para eso nos escogió. Entonces la imagen de Cristo es la forma. Eso es lo que Dios va a hacer en nosotros a través de este manual. Y solo estoy dando la introducción porque en las próximas 2 enseñanzas voy a mostrarles el perfil que debimos haber alcanzado en cada una de las enseñanzas que recibimos en este discipulado, para que podamos seguir adelante, porque si no, no estamos haciendo nada, solo estamos recibiendo conocimiento sin transformación, sin aplicación, y por eso
no vemos en nosotros a Cristo, ni la gente ve a Cristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos ya este manual, nos damos cuenta que la forma es Cristo. De acuerdo a su propósito, Él ya nos llamó para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso solo lo podemos obtener a través de un proceso de formación. El apóstol Pablo nos decía o nos dice en las Escrituras que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo está hablando de esto, es que la iglesia tenía otra forma, pero no la forma de Cristo. Y por eso Pablo dice, sufro dolores de parto, porque no he visto todavía a la iglesia alcanzar la forma. Y es necesario que nosotros entendamos que la forma es Cristo. Si la iglesia tiene otra forma, es porque está viendo otro diseño, es porque está construyendo otra cosa, es porque no ha entendido el propósito de Dios, es porque no ha entendido la revelación de Dios, no se le ha quitado el velo, todavía sigue en la tradición, en la costumbre de la iglesia, no ha salido de eso y aplicar correctamente la revelación del Señor. Ahora, eso solo lo podemos obtener a través de un proceso de formación. Por eso nuestro discipulado no solo es informativo, sino formativo. ¿Por qué? Porque antes de hacer hay que ser. Y si algo Dios nos ha traído en este proceso es a que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué producirá en nosotros la imagen de Jesucristo? Y eso es el propósito de este manual, llevarnos en el proceso de transformación. Dice nuestro apóstol, le animo a que fielmente vayamos en este proceso para lograr el objetivo de Dios en nuestras vidas, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, yo puedo hoy ver en las Escrituras, puedo ver en Efesios capítulo 4, sé que usted lo sabe, pero es necesario volver a las Escrituras. Versículo número 13 dice, hasta que todos lleguemos. Esta palabra tiene que ver con un inicio y un final. A eso se le llama proceso, donde inicio cuando nazco de nuevo y hacia dónde tengo que llegar, hasta que todos lleguemos. Pero ¿quiénes son todos? Pues los que han nacido de nuevo, los que han entrado en esta formación del discipulado y del adiestramiento, porque es imposible alcanzar la imagen de Cristo si no entramos en esos dos procesos. No lo lograremos, no lo alcanzaremos. Nos limitamos a ser una iglesia tradicional, una iglesia legalista, una iglesia alejada del propósito de Dios. Por eso dice la Escritura en Efesios 4, verso 13, hasta que todos lleguemos. Esto me dice entonces que hay un lugar de partida y hay un lugar a donde tenemos que llegar. A eso se le llama proceso. Pero dice hasta que todos lleguemos. Esto me indica que es alcanzable, que sí lo vamos a lograr. No por nuestras fuerzas, no porque seamos muy buenos para hacerlo, sino porque hemos entrado en este proceso de transformación, en este proceso de discipulado, en este proceso en el cual hemos sido sometidos por el Espíritu Santo a ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta palabra, que hasta que todos lleguemos, es que sí vamos a llegar, lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. Usted y yo
fuimos elegidos y escogidos para este propósito. Entonces no hay otra razón de vivir, no hay otra razón de estar, porque fuimos ya escogidos y elegidos para este propósito, para alcanzar la imagen de Cristo. Entonces, ahí vamos los hijos de Dios, ahí vamos los que hemos nacido de nuevo, en este proceso hasta que todos lleguemos. Pero dice, a la unidad de la fe. Qué importante es esto, porque no está hablando de la fe de hacer milagros, está hablando de la fe en Cristo, hasta que todos lleguemos a lo mismo, hasta que todos alcancemos lo mismo, hasta que todos entendamos lo mismo, hasta que todos lleguemos a ese conocimiento del varón perfecto, como dice acá, a la unidad de la fe, que todos pensemos lo mismo, que todos hablemos lo mismo, que todos persigamos lo mismo y que alcancemos lo mismo. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué es esta fe? Para conocer al Hijo de Dios, al que tenemos que ver, porque si no lo vemos, si no nos es revelado, entonces no podemos alcanzar lo que dice que tenemos que alcanzar. No vamos a llegar a donde tenemos que llegar, no lo vamos a lograr si no vemos a Cristo, si no nos es revelado Cristo. Y Dios nos lo ha estado revelando, nos ha estado hablando, nos ha estado haciendo percibir y entender para poder ver lo que ahora nos corresponde. Dice, a un varón perfecto. Ya la forma la dio Dios, el arquitecto divino. Dice que tenemos que llegar a un varón perfecto. La otra cosa dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Son 4 cosas que me llevan a entender entonces que no es solo de ir y cantar unos coros, leer las escrituras, orar, que es lo que tradicionalmente se hacía. No, esto tiene que ver con la transformación de nuestro estilo de vida, nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestras actitudes, y que apliquemos nosotros correctamente toda esta revelación en nuestro estilo de vida para ser transformados, para que seamos llevados en ese proceso hasta llegar a la imagen de Cristo. Además de esto, si nos habla de un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. La iglesia fue llamada a esto. No fue llamado solo a ver a un varón perfecto, una medida, una estatura, una plenitud. Cuando habla de plenitud, nos está hablando de que no quede en nosotros ningún vacío en cuanto a la revelación de Cristo en su persona, que lo conozcamos tal y como Él es, algo real, verdadero, no es algo ilusorio, no es algo mentalizado, no es algo que yo me estoy imaginando, sino la realidad. Cuando nos muestra al varón perfecto, a la medida, la estatura, la plenitud de Cristo, nos está hablando entonces que Cristo lo llena todo en todos. Por eso es importante entender este proceso hacia dónde vamos. Qué tremendo. Pero dice además las escrituras, cuando ya vemos nosotros que la forma es la imagen de Cristo, necesitamos nosotros entonces entender que no hay otro modelo, no hay otro diseño. La iglesia de Cristo debe llegar a tener la forma de Cristo. Y vemos nosotros en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Quiero que vea ahí por favor en las escrituras. Dice, por tanto,
Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que estamos en este proceso, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos conforme al propósito de Dios, los que hemos sido escogidos y elegidos para que se cumpla este propósito en nosotros, dice las Escrituras. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, sin impedimento, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Somos transformados de una gloria a otra gloria, a otra gloria, hasta que dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí ya nos está diciendo quién es el modelo, que esta gloria nos está llevando a ese modelo, que esta gloria nos está llevando a la imagen del varón perfecto, que es Jesucristo, por el Espíritu del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Es el Espíritu el que nos lleva en este proceso de revelación para que podamos nosotros ver a la persona de Cristo y poder de esa manera alcanzar, llegar a la medida, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué quiero decir con todo eso? Estoy hablando de una sola palabra: dar la talla. Dar la talla. La medida ya nos fue dada, la estatura ya nos fue dada, la plenitud ya nos fue dada, que es Cristo. Entonces, a usted y a mí nos corresponde entonces entender lo que nuestro apóstol nos ha estado enseñando desde el principio. Romanos capítulo 8, verso 29. Quiero que vea ahí conmigo, por favor, en las Escrituras. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos conoció? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos eligió antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí nos dice que fuimos llamados, escogidos, elegidos, predestinados, para ver si damos la talla, para ver si alcanzamos la imagen de Cristo, para ver si logramos algo de Cristo. No, estamos hablando de su plenitud. Por eso cuando hablo del perfil, tengo que llevarlo nuevamente a usted a que revisemos qué nos enseñó identidad, el manual de identidad, qué nos enseñó el manual de carácter. Porque si seguimos en este proceso de transformación sin entender hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que llegar, entonces no estamos logrando nada. Solo nos emocionamos porque se nos reveló algo, se nos mostró algo, se nos indicó algo, pero no hemos llegado de verdad a experimentarlo en nosotros. Por eso, cuando hablamos entonces del versículo 29 de Romanos 8, dice: porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, verdad? Entonces, este manual de carácter o de transformación me va a llevar a mí en ese proceso de alcanzar, de llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros.
Este tiempo de estas dos enseñanzas, estamos próximos a nuestro congreso. No tendremos esta enseñanza el día viernes que viene por estar en el congreso y derramaré de mi espíritu. Pero sí, la siguiente semana estaremos ya mostrando el perfil de lo que identidad nos mostró, de lo que usted y yo tuvimos que haber alcanzado. De lo mismo del carácter, para que en dos enseñanzas ver una con el perfil de identidad y otra enseñanza con el perfil de carácter, para que entendamos por dónde vamos, para que sepamos qué es lo que ya se formó en nosotros o qué no ha sido formado en nosotros y poder apuntar hacia eso para que tengamos la plenitud de Cristo. Qué bendición poder haber estado con ustedes en esta mañana y poderles transmitir hoy la enseñanza de la carta apostólica que nos introduce en este tema para que nos abra el panorama hacia dónde apunta, hacia dónde tenemos que llegar, qué es el propósito de este manual en nuestra vida, qué va a producir en nosotros, qué forma nos va a dar y hacia dónde tenemos que apuntar. Deseo que el Señor les bendiga y les ayude y nos estamos viendo en el próximo discipulado. Bendiciones, hermanos.